La pandemia impulsó de manera preponderante los negocios de data centers en México. Sus ingresos subieron 11.7% y crecerá más por la reconfiguración de cadenas de suministro. Las empresas continuarán demandando una gran cantidad de almacenamiento de datos en los siguientes años. Vamos a platicar con Ricardo Cermeño, presidente y director general de CELEC. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchísimo gusto en saludarte. Darío y Rogelio, Igualmente, ¿cómo están? Gracias, Ricardo. igualmente, Ricardo, ¿por qué los data centers se han convertido en un rubro importante a la luz de los efectos de la pandemia? Pues mira, desde antes realmente los centros de datos son la columna vertebral de lo que sería la economía digital. Ujú. En la pandemia, como estamos bien conscientes ya todos en general, se aceleró el uso de las herramientas de servicios de cómputo en la nube, como la videoconferencia que estamos usando hoy, ¿no? Que hace 2 años y medio era poco usada, solamente por los más iniciados, ¿no? Entonces, al acelerarse los servicios en la nube, el uso de Internet, la economía digital, el comercio electrónico, la videoconferencia, todo eso descansa en la operación de centros de datos en México y en el mundo, ¿no? Y sin duda es la columna vertebral de la economía digital y pues son de los segmentos más dinámicos en el mercado. De ahí salen todos los servicios que estamos aprovechando, ¿no? Claro. Ricardo, ¿y se puede contabilizar de alguna manera cuál ha sido el tamaño de esta inversión en centros de datos en nuestro país? Pues mira, la inversión en centros de datos eh, viene creciendo desde los principios de los años 2000 y bueno, una cifra aproximada seguramente pues rebasarán los 100 millones de dólares, ¿no? Este, creciendo a tasas de 30%. En los últimos 2 años se ha dado una tendencia creciente a la inversión en centros de datos, no solamente de los que ya teníamos en el mercado mexicano, de algunas de las empresas de telecomunicaciones y de centros de datos mexicanos, sino también de lo que se llama en inglés los hyperscalers, que son los grandes centros de datos que dominan grandes escalas de procesamiento. Se han abierto 3 centros de datos en los últimos 2 años, eh, dinamizado por estas empresas internacionales que tienen como oportunidad acercar el centro de datos al usuario. Este es un fenómeno que se está llamando Edge o centros de datos en el borde. Quiere decir que como el usuario cada vez es más intensivo en el uso de datos, eh, la distancia entre el usuario y el centro de datos se tiene que acortar para cierta parte del análisis del dato. Entonces se está dando este fenómeno de acercar el centro de datos al usuario y eso está estimulando las inversiones en México. Buenas noticias, ¿no? Y esto hace sinergia con el 5G. Por ejemplo, el ejemplo más connotado es los automóviles autónomos Sí. necesitan muchos datos cercanos y parte de la viabilidad del automóvil semiautónomo pues, es el procesamiento cercano de los datos en estos centros de datos del borde o del edge en inglés. Oye, Ricardo, ¿cuál es el papel que juega el gobierno mexicano? Yo recuerdo que en el sexenio pasado, en aras de la soberanía de la información, el gobierno era muy celoso y quería tener el control de la misma a través de sus propios centros de datos. Ya con la Sí, llegada del nuevo gobierno, pues quién sabe, con ese principio que tienen ahí mira, de que la inversión
en tecnología la ven como un gasto innecesario, ya no supimos cómo quedamos. Hubo una reversa desde el decreto de 2006 de Felipe Calderón, hubo una aceleración hacia la contratación de servicios tecnológicos por parte del gobierno y eso hizo que florecieran mucho las empresas de servicios administrados, incluyendo las de centros de datos. En este sexenio ha habido más bien una reversa hacia el adquirir tecnología y operar sus propios centros de datos. Entonces eso ha hecho que se desacelere la demanda del sector público de estos servicios. Y hay otros sectores donde la regulación hace que, por ejemplo, en la banca se puede sacar el dato fuera de México, pero hay que pedir permiso y es un tema muy complejo. Entonces, eso, hay ciertos sectores entonces, gobierno y la banca, por ejemplo, que tiene reglas de que los datos tienen que estar en el país. Por ejemplo, la salud, y eso es en todo el mundo, ¿no? Hay reglas de origen del dato, de localización de los datos. En Brasil, por ejemplo, en China y en Rusia son súper estrictos y eso hace, en el caso de Brasil, que haya muchísimos centros de datos. Aquí tenemos una mayor flexibilidad. El caso del gobierno federal en particular ha hecho que se dependa más de la infraestructura propia del gobierno federal. Claro. Ricardo, ¿y hay algunas entidades federativas que han, digamos que aprovechado este crecimiento en el diseño o en la arquitectura de nuevos centros de datos? Sin duda, Querétaro es un centro súper importante desde hace más de 10 años. Hay muchos centros de datos en Querétaro gracias pues a la certidumbre que se le ha dado a la inversión, gracias a que están en una zona no sísmica, eso es bien importante para centros de datos. Necesitas hacer una gestión de riesgos pues atinada, entonces el hecho de que no sea zona sísmica ha favorecido cercanía al mercado de la Ciudad de México. Tenemos ahí el reto el suministro de energía eléctrica, se está convirtiendo en un cuello de botella en el crecimiento de los centros de datos. Entonces, Entonces, sí. Querétaro es un nodo muy importante de centros de datos, Y tanto de empresas, los centros de datos que ofrecen servicios como los centros de datos internos como la de los bancos, ¿sí? y empresas, por ejemplo, Kio, Kio Kio Networks, Networks, sí, es es una de uno de las los más empresas importantes. mexicanas que ha venido creciendo muy importante. Telmex también. Triara es el negocio del centro de datos de Telmex. Ambos, Kio Networks y centros de datos, juegan un papel muy importante en la oferta de servicios. Y luego vienen eh, estimulando el crecimiento de otras empresas nuevas brasileñas o data. Microsoft ha venido estimulando la inversión en centro de datos. También recientemente Oracle, Google, AWS. Entonces, estamos viendo una tendencia muy importante a la inversión Pues Ricardo, y Querétaro es una zona privilegiada. sin duda, Querétaro, como bien dices, quizás el principal nodo en materia de data centers. Ricardo Cermeño, presidente y Así director es. general de SELEC, como siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, Darío y Rogelio. Pues estamos siempre a sus órdenes. Gracias. Un Igualmente, gusto, Ricardo. que pases muy buena tarde. Ya está lista Sofía.